Públicas y al senador Francisco Buenchumilla la oportunidad de estar con ustedes y con todo el público que nos escucha. Gracias. Muchas gracias a ambos. Bien, la discusión respecto del denominado impuesto a los súper ricos ha estado en la palestra de la agenda política en los últimos meses en nuestro país, pero también se ha estado debatiendo en diferentes países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina. Es un tema que está hoy día latente. En el caso chileno, surge particularmente en el contexto de pandemia. Sabemos que la pandemia develó un conjunto de problemas no solo sanitarios, sino que particularmente sociales, expresando un conjunto de desigualdades que afectan a los territorios, a las personas, a las familias. En este contexto, senador, el proyecto que hoy día se discute en el Congreso, eh, ¿cómo ve usted, cómo cree que puede contribuir un impuesto a los superricos para poder tender a superar estas desigualdades, estas brechas, estas inequidades que coexisten en nuestro país? Bueno, vuelvo a reiterarte mis saludos, Cristian, y también a Claudia, sobre la posibilidad esta tarde de conversar este tema que está en la discusión pública nacional. Y yo quería hacer un breve contexto de cómo veo yo este tema. Bueno, el mundo está en una crisis sanitaria mundial, cuestión que hace más de 100 años habíamos tenido también con la fiebre española en los inicios, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En los inicios del siglo XX. Y nos ha sorprendido, digamos, porque los seres humanos habíamos avanzado tanto en el desarrollo de la tecnología y la ciencia, y sin embargo hemos visto como hemos tenido que tener un poco de humildad para bajar a tierra y entender de que no dominábamos tanto el mundo como pensábamos, como que un pequeño y misterioso objeto nos ataca en todas partes del mundo. Y eso ha producido consecuencias de todo tipo, en la economía, en el empleo, en la salud, por supuesto, y sobre todo en la fragilidad de la gente y de la familia, de sus necesidades, de cómo enfrentar esta situación de crisis que estamos viviendo. A eso en Chile tenemos que agregarle que también nosotros hemos tenido una crisis social producto del estallido del 18 y 19 de octubre del año 19, una cuestión social que también es especial en Chile porque los quiebres institucionales que hemos tenido durante el siglo XIX y el XX fueron quiebres donde participaron los sectores políticos y las Fuerzas Armadas. Bueno, así fue en la Revolución del 91, el 25, el 31 y el 73 en el siglo XX. Y este fue un estallido social que vino de abajo, de la gente, de los sectores más débiles, contestatarios, producto del tipo de sociedad desigual y abusiva que habíamos construido en estos últimos 40 años. Entonces, en ese panorama de muchas exigencias y necesidades de la gente, y sobre todo los sectores más vulnerables, la pregunta es, ¿cómo responde el Estado frente a esta situación de crisis sanitaria y de crisis social? Cuando la respuesta del Estado no es satisfactoria y no logra crear confianza en la gente para enfrentar las necesidades de ellos y de su familia en cuestiones elementales como la comida, como el pago de sus deudas, como la educación de sus hijos, como la fragilidad de los ancianos, como la pérdida de los empleos. Entonces la pregunta es cómo enfrenta el Estado una situación así. Si no hay una respuesta adecuada, entonces los distintos sectores crean respuestas creativas, valga la redundancia. Y entonces, a mi juicio, el impuesto a los súper ricos nace por la constatación de que los canales normales de financiamiento del Estado, vía el sistema tributario que nosotros tenemos, encontró un canal de canalización vía el retiro de los 10% del sistema previsional que tenía un conjunto de ahorro forzoso, formando un gran mercado de capitales en Chile superior a los 200.000 millones de dólares,
Y entonces tuvo un canal que corrió por ese lado. Y después ha surgido creativamente la pregunta es, ¿y por qué los que tienen más riqueza en el mundo, los súper ricos, no pueden contribuir a esta situación de necesidad que tiene la gente? ¿Deberían contribuir más? ¿Es el sistema tributario chileno suficientemente justo como para decir que está dando los ingresos que el fisco necesita para que el Estado pueda responder a estas crisis sanitarias y sociales que está viviendo el país? Entonces, este es un problema, antes que un problema jurídico y antes que un problema económico, es un problema político. En orden así, el Estado está respondiendo a las necesidades actuales y a la incertidumbre y fragilidad que siente la gente, que cada una de las familias más postergadas está teniendo. Entonces, es evidente, digamos, que en todas partes del mundo se ha abierto este debate, porque un grupo de súper ricos en un mundo le ha pedido incluso a sus gobiernos y le ha dicho, ¿por qué no podemos nosotros tributar mucho más para ayudar a la gente? Ha salido en la prensa internacional que distintos súper ricos le han pedido a los gobiernos. Bueno, entró Biden en Estados Unidos y ha hecho una política tributaria bastante agresiva y ha dicho que le va a subir, digamos, el impuesto a los súper ricos y por lo tanto está en el tapete y en la discusión. Entonces surge este proyecto en la Cámara de Diputados, donde nosotros en el Senado no lo conocemos, no ha llegado todavía porque entiendo que fue aprobado en la comisión, en la sala de la Cámara de Diputados, tendrá que volver al Senado y recién ahí vamos a conocer los detalles, pero entiendo que este impuesto significa gravar con un 2,5% los patrimonios de las personas naturales globales por sobre los 22 millones de dólares para arriba, con una tasa del 2,5%, como digo, y que probablemente en régimen debería rendir, según dicen los autores, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Ahora, junto con esto, el proyecto mantiene un par de cosas más, subiendo el impuesto a primera categoría al 30% a las empresas por un periodo limitado y rebajando el IVA al 10% en algunos productos y al 4% en otros productos. De tal manera que el destino de este proyecto, más allá de las discusiones jurídicas que hay en torno a él y de las discusiones económicas que hay, yo creo que responde a la situación política que vivimos como país. Y una vez que llegue al Senado tendremos que examinarlo, digamos, en sus detalles y ver cuál va a ser el destino de este proyecto que, como reforma constitucional que requiere como norma transitoria el 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. De tal manera que es una noticia en desarrollo y eso sería, digamos, en términos generales, digamos, el estado del arte de esto que se llama impuesto a los súper ricos en Chile. Posteriormente podemos entrar, digamos, a analizar otros efectos en el sistema tributario y probablemente también experiencias internacionales que hay sobre esta misma materia a lo largo de muchas décadas, porque este no es un impuesto que recién se conozca. Esto viene incluso desde el siglo XIX, de tal manera que podemos verlo en la conversación que tengamos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, senador. Claudia, el senador nos ilustra, nos da un contexto general, el estado del arte, en cómo surge este requerimiento y parte de la discusión, teniendo claro que no es un contexto o una discusión solo económica, sino que también política y social, eminentemente social por el contexto en el cual surge, en este contexto de pandemia y desigualdad que existía en nuestro país. Pero el punto de vista de los economistas, ¿cómo ves tú esta discusión que se ha abierto en nuestro país y en el contexto incluso internacional? ¿Cómo lo ves desde tu disciplina profesional, doctora Claudia? Estás sin micrófono. Es un tema fascinante porque no solamente los aspectos que acabas de mencionar, sino también yo agregaría o incluiría aspectos jurídicos.
toda la literatura nos llama a ver qué es lo que ha pasado en Chile con este impuesto al patrimonio, y haciendo una investigación acerca de si se había aplicado alguna vez en el país. Se encontró con el documento de González, de Larraín y Perelló, en donde dice que Chile instauró un impuesto al patrimonio en 1968, pero que fue derogado precisamente hace más de 4 décadas. Entonces, pues bien, ya hay un antecedente de que existía este impuesto, y López y Sturla nos hablan acerca de lo que son los impuestos patrimoniales, porque cuando se piensa en aplicar este impuesto, se tienen pros y se tienen contras para la aplicación del mismo. Y por principio también se tienen muchas especificaciones ya de tipo de derecho tributario, en donde en particular se hace mención del artículo 65 de la Constitución, que señala que corresponde al presidente de la República la iniciativa exclusiva de imponer, suprimir o reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, y establecer exenciones, modificar las existentes, determinar la forma, progresión. Entonces hay una dinámica de dificultades para que lo que se dice es que no corresponde al Congreso el que proponga la creación precisamente de este impuesto, y que también la renta básica, por ejemplo, en cuanto al artículo 19 del inciso 3 de la Carta Fundamental, establece que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán ser afectos a un destino determinado. Entonces, hay una discusión acerca de esto, por un lado. Y por otro lado, también en cuanto a la concepción de los impuestos patrimoniales tradicionales. Entonces, estos impuestos patrimoniales tradicionales incluyen impuestos de la propiedad física, casas, tierra, etcétera, impuestos a la herencia y otros que son extraordinariamente ubicuos, o sea, que están presentes en todo el mundo. Existe otra categoría de impuestos al patrimonio que se denominan los impuestos patrimoniales no tradicionales, y son aquellos que gravan patrimonios financieros y otras formas de riqueza, incluyendo patrimonios bursátiles y otros. Entonces, tenemos los impuestos patrimoniales tradicionales y tenemos los impuestos patrimoniales no tradicionales. Y en los diversos países del mundo, pues se aplican diferentes, en estos dos diferentes contextos, y también lo que son los impuestos patrimoniales globales, que ya sería la suma de los impuestos tradicionales y de los no tradicionales. A partir de esto se hace una reflexión, y donde encontramos una gran discusión, en el sentido de que si están desapareciendo o no están desapareciendo ese impuesto a nivel internacional. Y sinceramente, en los diferentes documentos que he seleccionado para revisar, que son aproximadamente como 25, estamos viendo que de los 13 países que tenían precisamente, que aplicaban este impuesto desde 1952, las diferentes referencias nos dicen que solamente quedan 6, que es Noruega, España, Suiza, Bélgica, Países Bajos e Italia. Entonces, esto no es así. ¿Por qué? Que son países de la OCDE. ¿Por qué? Porque también falta integrar ahí a Colombia, porque como Colombia también es país de la OCDE. Entonces ya no son 6, ya son 7. Y bueno, también falta Uruguay, no es de la OCDE, ni Argentina, ¿verdad? Pero entonces ya serían 9, ¿ok? Y no 6 como se reportan. En algunas partes reportan 6, en otros reportan menos. Ahora, algunas citas hablan de que solamente Noruega, España y Suiza son los que mantienen el impuesto, pero otras fuentes y son fidedignas, y lo recalco, de que exactamente cobran ese impuesto Bélgica, Países Bajos, que es Holanda, e Italia.
Entonces, estamos viendo que es importante encontrar precisamente esta y organizar esta información, porque finalmente estos países de alguna u otra manera están aplicando el impuesto. Y este impuesto lo están aplicando, y Suiza es el caso de mayor éxito, lo están aplicando muy bien. Así es de que algo que tampoco se ha traído mucho a la palestra de la discusión es exactamente qué se va a hacer con el impuesto. Y aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos a Monzón de la Universidad de Buenos Aires, que nos habla, o sea, nos hace reflexionar acerca de la ética de cobrar ese impuesto. Porque así como pensamos en cobrar impuesto a los ricos, también deberíamos de pensar en incrementar la base gravable, porque hay muchos que no pagan impuestos. Entonces, podríamos pensar que los impuestos a nosotros nos ayudan a recaudar, a generar incentivos y a distribuir la riqueza. Pero también hay que reflexionar que todos tenemos que aportar. O sea, sí, que aportan los ricos, que aportan los súper ricos, pero que todos de alguna manera, los que estamos pagando impuestos, estamos aportando. Entonces, lo que pasa en los países desarrollados que tienen estos impuestos es que toda su población paga impuestos. Entonces, todos, de alguna manera, al momento de pagar impuestos, también el Estado y el gobierno les apoya a aquellos que ganan menos. Y de esta manera la gente se va acostumbrando a que también debe de aportar, y de aportar positivamente para que estemos bien todos. Porque si no, viene la problemática de pensar de por qué le estamos cobrando solamente a los ricos, y cuestionarnos en el sentido de que sí, los ricos pues deberían, por su propia riqueza y por la forma en la que la obtuvieron, deberían de regresar a la sociedad una parte de lo que tienen. Pero, como nos dice Monzón, en este sentido, crear un aporte extraordinario y excepcional ayuda a morigerar los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus impactos laborales, productivos y sociales. Grabando se está pidiendo por única vez, pero sinceramente he visto los diferentes estudios, y está también el estudio de López y Sturla, donde dice que no es suficiente una única vez. Entonces, que aproximadamente este impuesto debería de pagarse él hizo un estudio con una metodología de Boston Consulting Group y del Credit Suisse, donde hizo un estudio de Pareto, de la distribución de Pareto con un modelo matemático, y lo que él propone dentro de ciertos supuestos es que aproximadamente en 22 años de que los ricos pagaran ese impuesto, entonces podríamos decir que quedan subsanadas todas las necesidades de la población en Chile, porque con una sola ocasión no va a ser suficiente. Entonces, no me quiero alargar mucho del tiempo, pero así es de que hay más que decir sobre esto. Es lo único. Muchas gracias, doctora Claudia Gómez. Muchas gracias. Senador, ahí hay un punto interesante que dentro de todos los que han planteado tanto usted como la profesora Claudia Gómez, y tiene que ver con cuál es el periodo de tiempo en el cual se vislumbra la aplicación de este impuesto. Usted nos señalaba en su intervención anterior en pleno régimen cuánto es lo que se estima va a recaudar, lo que es muy relevante. Luego, la profesora nos dice, el punto es, luego de la recaudación, cómo se redistribuye, en qué se reinvierte esta mayor recaudación. Y segundo, nos cita este estudio que señala que esto no puede ser, la sugerencia no puede ser solo
para el aquí y el ahora, la coyuntura COVID-19, sino que pensando en un país tan desigual, con una desigualdad estructural como es el caso chileno, se proyecta un espacio de 22 años. ¿Cómo ve usted esto? Porque al leer, de hecho esta semana, la prensa, hay una discusión fuerte en términos de, por una sola vez, si se estructura en forma permanente, y aquí hay un conjunto de intereses en juego, no solamente la expresión de los congresistas, sino que también de los gremios empresariales y de las propias familias que se verían gravadas ante una eventual aplicación de este impuesto a los súper ricos. ¿Transitorio o estable en el tiempo, senador? ¿Cómo lo ve usted? Mira, el proyecto que salió de la Cámara de Diputados establece este impuesto por una sola vez. Esos son los términos en que está planteado el proyecto de la Cámara de Diputados. Y se señala que más o menos en régimen por una sola vez, una vez que me refiero se hagan la reglamentación respectiva y la forma operativa de aplicación de este impuesto. Las cifras que dan son entre 5.500 y 6.500 millones de pesos por una sola vez. Ahora, si uno ve esta cifra, es un rendimiento bastante modesto, diría yo, para lo que es el conjunto de la discusión del sistema tributario chileno, porque aquí el problema es que Chile, a mi juicio, tiene pendiente una reforma tributaria profunda, digamos. Ese es el problema de fondo que hay. Y lo digo por lo siguiente, porque en los países desarrollados, que se aplicó durante mucho tiempo, porque hoy día, tal como decía Claudia, que se dice que por ahí son 6, pero hay que agregar a Colombia también y Uruguay, que tienen algunas modalidades respecto de esto. Pero no hay que olvidarse que después de la crisis del año 29, la gran depresión que hubo ahí en esa oportunidad, bueno, el mundo caminó hacia un estado de bienestar donde se aplicaron todas las políticas keynesianas respecto de una acción muy poderosa del Estado y donde todos los países tuvieron un sistema tributario donde el impuesto a la renta de primera categoría a las grandes empresas fue muy potente. Estados Unidos llegó a tener hasta la década del 60, 70, hasta el 90% de impuestos personales en definitiva. Entonces, todo eso después terminó cuando vino la ola neoliberal, digamos que redujo los impuestos con Reagan y todas esas políticas que conocimos en su momento. Pero Chile no está a la altura de lo que fue el impulso de los países desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial, porque todos esos países lograron despegar, se desarrollaron, tuvieron una democracia potente, un sistema económico muy sofisticado, un desarrollo económico muy notable y un sistema de bienestar que logró terminar con las profundas desigualdades que tiene un país en desarrollo como por ejemplo que tiene Chile. Entonces, por eso que después los países fueron terminando con los impuestos al patrimonio, porque fue suficiente con la gran reforma que se hizo de los impuestos a la renta, los impuestos personales, donde la gente, como decía Claudia, cumplía y paga sus impuestos, y por lo tanto los impuestos patrimoniales fueron desapareciendo, pero sin embargo se mantienen en algunos países de la OCDE y en otros. En cambio, en Chile, nosotros esa gran reforma tributaria no la hemos hecho, porque desde la reforma tributaria que hizo Pinochet, el sistema de impuestos de primera categoría estableció un sistema integrado. Vale decir que lo que tú pagas de impuestos a las empresas es crédito para que pagues después el impuesto global complementario. Entonces, en definitiva, el impuesto lo paga la empresa y lo que se consolida en los impuestos personales, bueno, hay un crédito de parte de lo que paga la empresa. Después, en la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet el año 2014, se hizo un sistema semi-desintegrado, pero donde el crédito alcanza el 65%. Pero esa reforma tributaria de la presidenta Bachelet el año 2014, estaba dispuesta para dar en régimen 8.000 millones de pesos. O sea, perdón, 8.000 millones de dólares. La reforma tributaria que hizo este gobierno con el ministro Briones se discutía en régimen 2.000 millones de dólares. El acuerdo que se llegó en junio del año 19 o 20, ya no me acuerdo, entre todos los sectores políticos estaba hablando de 12.000 millones de dólares.
Entonces todas esas cifras quedaron en nada cuando se produjeron los 3 retiros del mercado de capitales, que era el Fondo de Capitalización Individual de Ahorro Forzoso de las AFP, donde se han retirado 47.000 millones de dólares. O sea, prácticamente más del 15 o 20%, sí, del PIB chileno, que bordea cerca de los 300.000 millones de dólares. Si el presupuesto nacional son 72.000 millones de dólares y por el tema de la AFP se le han metido a la economía 47.000 millones de dólares, entonces tú comprenderás que un impuesto a los súper ricos, que hablemos de 6.000 millones de dólares, no le hace una gran relevancia. Porque, por lo tanto, yo creo que aquí lo que está en juego, más que el efecto que puedan tener los 6.000 millones de dólares, es un problema ético y político. Porque resulta que los súper ricos de Chile, según las publicaciones internacionales, todos en esta pandemia subieron, incluido el presidente de la República, quien tiene cerca de 3.000 millones de dólares de patrimonio y donde se dice que habría incrementado en estos años de pandemia en 300 millones de dólares su patrimonio. Entonces, este proyecto es una luz de alarma, una luz amarilla o una luz roja, si tú quieres, desde el punto de vista de decirle a los súper ricos, mire, mientras el país está en el suelo, ustedes no podrían echarse la mano al bolsillo y ayudar a la gente que lo necesita, más allá de que sean 6.000 millones de dólares, cuando eso no le afecta para nada a ustedes. Entonces, un compromiso ético con el país. ¿Lo tienen ustedes, que son súper millonarios y que tienen inversiones en todas partes del mundo y que están ganando plata, que en una situación de crisis, de debilidad, de fragilidad de la gente, de sufrimiento, pudieran ustedes hacer un esfuerzo extraordinario y decir, mire, estamos disponibles para un impuesto único por una sola vez, aunque esto sea más bien simbólico, que algo ayude a 6.000 millones de dólares, pero que en medio de todas las necesidades, digamos, no tiene un impacto como lo tiene, por ejemplo, el retiro del 10% de la AFP? Ese es el problema. Porque si uno afina un poco más la puntería, digamos que los grandes súper ricos no pagan impuesto global complementario. El impuesto global complementario lo pagan ¿quiénes? Lo pagan los profesionales y la gente que no puede socializarse, que no puede formar sociedades y que simplemente tiene que pagar como contribuyente natural. Porque los súper ricos tienen todo hecha sociedades de inversión. Sociedades de inversión, sociedades madres, tienen holding de empresa y en definitiva tienen una cascada de sociedad en virtud del cual sus casas, sus segundas o terceras o cuartas casas, los artículos de lujo, lo que gastan, está todo en sociedades. Y probablemente la sociedad madre puede estar en paraísos fiscales. Entonces, ¿quiénes pagan realmente el impuesto global complementario? Un porcentaje menor de chilenos, que no están los súper ricos. Entonces, esa es la injusticia del sistema. Y por lo tanto, yo creo que este proyecto responde a un cierto requerimiento ético y político respecto de un grupo de ciudadanos chilenos, que no son muchos, que reúnen ingentes cantidades de patrimonio y a los cuales se les está pidiendo una contribución en momentos de crisis. Pero yo agregaría que el panorama político de inestabilidad y gobernabilidad que hoy día existe en Chile, porque tenemos un problema, tenemos un gobierno debilitado, tenemos un panorama de hacer una nueva constitución con un proceso constituyente. Si queremos tener estabilidad, gobernabilidad y un horizonte que resuelva los problemas críticos que tiene la gente, más allá de este impuesto a los súper ricos, que rendiría 6.000 millones de dólares, que no es mucha plata en el panorama que yo he descrito, el panorama si estamos disponibles o no para tener un sistema tributario distinto en Chile que haga justicia realmente a lo que el país necesita y le dé ingresos permanentes al Estado para dar un salto adelante y terminar con esta sociedad desigual y terminemos con un impuesto patrimonial como es el territorial, como es el impuesto de herencia, como son las exenciones, los beneficios tributarios, los gastos tributarios, la evasión, la elusión, la desintegración, semidesintegración del sistema del impuesto a primera categoría que tenemos, si estamos en condiciones o no de dar un salto adelante y tener consensuadamente, políticamente, atendida la situación de crisis que vive el país,
y el panorama de una nueva constitución, si está el país en condiciones de que hagamos ese salto adelante. Ese es el desafío político que tiene hoy día el país, a mi juicio. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Profesora Claudia Gómez, usted ya nos ilustró en su intervención anterior respecto a cuál ha sido el efecto en algunos otros países, quienes lo han mantenido por más tiempo, en forma estable, ¿cierto? 6 o 7 países, versus aquellos que lo han tenido por un periodo limitado de tiempo. Esa experiencia, además, ¿qué nos puede contar usted? Porque uno de los fantasmas que rondan la discusión es que al instaurarse un impuesto a los súper ricos, surge la amenaza en términos que estas fortunas se llevarían sus inversiones a otros países, generando un efecto económico complejo para la economía chilena. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Cuál ha sido la experiencia internacional? ¿Cómo se ha reflejado en aquellos países que han mantenido estos impuestos respecto a las inversiones? ¿Efectivamente existe esta fuga? ¿No existe? El senador nos planteaba, por ejemplo, la existencia de sociedades matrices en paraísos fiscales. Es posible que efectivamente las grandes fortunas chilenas, y de hecho muchas de ellas así se ha podido terminar algunas investigaciones. ¿Qué nos cuenta la experiencia internacional? Su micrófono. Sí. Gracias. Bueno, la experiencia internacional es fabulosa en este sentido. Y solamente para complementar lo que estaba diciendo el senador, de acuerdo a López Asturla, nada más para tener conocimiento de cultura general, en Chile se ubica 2 grupos principales, que son los ricos y son los súper ricos, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Como que se quiere colocar nada más a los ricos en una sola posición, pero no, tenemos ricos y tenemos súper ricos. Entonces, estos ricos tienen patrimonio total actualizado al año 2019 en un tramo de 5 a 100 millones de dólares, los ricos. Número de individuos aproximado, y esto lo indica López Asturla con un estudio de Boston Consulting Group y Credit Suisse, el Instituto de Investigación de Credit Suisse. Un número de individuos de 8.900 individuos con un patrimonio total actualizado por 113.716 millones de dólares, que per cápita les tocaría aproximadamente a 12,8 millones de dólares. Los súper ricos están en un tramo de más de 100 millones de dólares y aproximadamente comprende este grupo un número de individuos de 263 con un patrimonio total actualizado por 150.444 millones de dólares y per cápita le corresponde 572,0 millones de dólares. Entonces, pues bueno, podemos ver que tenemos estos 2 grandes grupos de ricos y súper ricos y que habría también que diferenciarlos. Ahora, la parte internacional es interesante porque Suiza es considerada también como un paraíso fiscal, pero dentro de las oportunidades de Suiza como país es que ha sabido administrar perfectamente sus posibilidades, porque a través de los impuestos crea programas ya específicos de desarrollo dentro de sus comunidades, donde apoya mucho la parte de la protección al medio ambiente y de la protección a la sociedad. Entonces, a través de estos impuestos, las personas saben y están conscientes que están pagando una tasa de impuestos alta, pero tienen servicios de primer mundo. Entonces, es por ello, la misma literatura lo indica, es por ello necesario una modernización y reactivación de políticas fiscales que estén enfocadas precisamente hacia el rescate de la dignidad de la persona, porque
principalmente la CEPAL al 2020 nos está hablando de una situación de pobreza a nivel regional en América Latina que se va a incrementar de 30,3 en el 2019 a 35,5 en el 2020 y que Chile la incrementaría de 9,8% a 13,7%. Esto quiere decir, la pobreza es un lastre que todos los países de América Latina estamos lo traemos adherido a nuestro desarrollo histórico y no nos lo hemos podido quitar. Y con este lastre viene también la parte de la corrupción. Entonces, estuve viendo los índices de transparencia internacional de 180 países, publicada el 27 de abril del 2021, y los índices de corrupción en América Latina, en lugar de bajar, subieron. Entonces, es difícil decirle a un rico o un súper rico, yo te voy a cobrar impuestos, pero hay una situación de desigualdad con la misma sociedad en donde no todos nos unimos y somos solidarios para que entre todos también salgamos adelante. Y las personas, vuelvo a decirlo, las personas que no pagan impuestos, paguen impuestos de manera que alcance el dinero para enfrentar esta situación problemática que tenemos de la pandemia, pero que además veamos de qué forma a largo plazo damos oportunidades para que estas personas que están en la pobreza extrema y en la pobreza salgan de ese nivel, ellos y sus familias, y se coloquen en otra posición como personas, rescatando la dignidad de los mismos. Entonces, pues bueno, esto pasa en los países del primer mundo. Ven que su propia sociedad y que sus propios ciudadanos vivan bien, que tengan trabajo, que tengan salud, que tengan educación. Y es una responsabilidad de todos, porque si no, entraríamos a desajustes de la misma justicia cuando nosotros queremos solamente que otros paguen y nosotros mismos no hacernos cargo de nuestra propia responsabilidad. Entonces necesitamos que sea justo, que se utilice la justicia, que se aplique la modernidad en el cobro de estos impuestos y que todos paguemos, el que gana más, que pague más, y el que gana menos, que pague menos. Pero que todos estemos participando, porque si no, lo único que se da es una asimetría directa y una polarización y una violencia extrema en donde no hay una discusión favorable para todos y donde estemos creando ambientes que no ayudan al desarrollo, al contrario, se polariza más la situación, hay más violencia y ¿quiénes son los más afectados finalmente? Los más afectados por falta de trabajo, y eso lo dicen todas las estadísticas, son las mujeres, son los jóvenes, ¿sí? Las mujeres y los jóvenes en la misma sociedad, y no hay políticas específicas de apoyo a esas mujeres, que muchas de esas mujeres tienen hijos. Entonces, en lugar de estar creando círculos virtuosos de bonanza, de trabajo, de mejoría de toda la sociedad, estamos creando círculos de pobreza y vamos creando más pobreza. ¿Y quién quiere vivir en ámbitos de pobreza? O sea, Suiza le está apostando mucho al turismo, le apuesta mucho al turismo y le apuesta mucho al buen manejo del medio ambiente. Entonces, uno puede ir a jardines preciosos, tomarse ahí un almuerzo, sentarse en el pasto, estar disfrutando del ambiente mismo, y realmente Chile es un país hermosísimo. Tiene lagos, lagunas, ríos, árboles, o sea, es hermoso el país. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues reactivar también la economía, en el sentido de que ¿para qué vamos a utilizar esos impuestos? Es muy importante que la gente sepa hacia dónde vamos, hacia dónde nos perfilamos y quiénes se van a favorecer del manejo de esos impuestos.
y que veamos nosotros, los mismos ciudadanos, que efectivamente hay situaciones de equidad y hay situaciones de solidaridad, porque si no, de otra manera, ya sabemos nosotros que esta pandemia está impactando más a la gente que tiene menos recursos. Y lo primero que hacen los países del primer mundo es que se unen entre ellos y se apoyan a su gente. Y lo que estamos haciendo nosotros también aquí a nuestras posibilidades es que nos unimos y apoyamos, pero no es suficiente. Ese es el problema. O sea, en los países del primer mundo se unen, se apoyan, dan donaciones, los mismos ricos dicen, yo quiero pagar más, ¿sí? Y bueno, veamos aquí las cuestiones, aparte de lo de la corrupción, veamos aquí cuestiones como, por ejemplo, lo que han dicho algunos de las personas que pues tienen grandes capitales invertidos en el país y no se niegan a conversar. El señor Andrónico Luksic dice que está de acuerdo en conversar sobre ese impuesto. O sea, y me consta porque yo soy becaria de la Fundación Luksic. O sea, hay gente que quiere apoyar y está apoyando, pero no es suficiente. Necesitamos también nosotros, todos los demás, toda la misma población, participar y realmente desear que no exista la pobreza y trabajar en ello. Por ejemplo, el señor Juan Sutil, el presidente de la Confederación de Comercio, él opina que no se debería de gravar. El señor Carlos Solari dice que está de acuerdo esto es un análisis que hice de las diferentes entrevistas que les han hecho, que está de acuerdo en que haya una modificación tributaria para superar las crisis y que aquellas personas que tienen más deben de pagar más impuestos. Entonces, creo que la voluntad existe, pero no tenemos el mecanismo, ni tenemos tampoco la seguridad de que a través de esa transformación tributaria realmente se van a utilizar esa captación de recursos en lograr un plan de desarrollo que esté bien estructurado, porque solamente se están dando respuestas rápidas de tratar de que la gente salga adelante a través de los retiros y a través de su propia disminución en cuanto a los ingresos y a sus retiros para su jubilación. Y esto a futuro, si no se hace un buen plan y si no se desarrolla una estrategia que sea donde podamos salir adelante económicamente, va a traer una situación de pobreza muy, muy alarmante. Gracias. Muchas gracias, profesora. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, ya estamos pronto a las 19 horas, se nos ha pasado volando, y eso tiene que ver también con lo interesante que ha sido la conversación y las contribuciones tanto de la profesora como del senador. Así que les agradecemos, les recordamos a quienes nos están siguiendo por las diversas plataformas de la Universidad Católica de Temuco que este programa además va a quedar disponible también en la página web políticaspublicas.uct.cl del Centro de Políticas Públicas y en el canal de YouTube de la Universidad Católica de Temuco. Una de las características del tiempo en el que estamos viviendo son los momentos de escuchar, no solamente de expresar, sino que también de escuchar lo que la ciudadanía nos dice. Es por eso que en cada uno de nuestros conversatorios solemos dar espacios a preguntas que nos llegan de quienes nos están siguiendo. En aras del tiempo, vamos a leer solo dos preguntas, que ambos voy a leer las dos preguntas, pueden responder haciendo una reflexión general y final cada uno de nuestros panelistas. La primera es de Cristian Torres, dice, si es una vez, refiriéndose al impuesto, si es una vez, ¿es un préstamo al Estado? ¿Después el Estado lo tendrá que devolver? Pregunta Cristian Torres. Y Brian Iribarra pregunta, ¿por qué es mejor un impuesto a los súper ricos a eliminar las exenciones tributarias?
que según los expertos recaudarían aún más que el impuesto a los súper ricos y de forma permanente. Son las dos preguntas que vamos a dar espacio. Como digo, le pediría al senador una reflexión en torno a estas dos preguntas y como cierre, y luego la respuesta de la doctora Claudia Gómez. Bien, bueno, naturalmente que si es un impuesto, no es un préstamo, porque los impuestos desde los tiempos muy antiguos, más allá de los romanos incluso, bueno, nadie quería pagar impuestos, digamos, y nadie quiere pagar impuestos porque por eso que los impuestos son obligatorios y la fuerza del Estado, por ejemplo, es la que impone para que la gente, los ciudadanos, contribuyan a mantención del Estado. Porque el Estado, bueno, ¿para qué vamos a entrar a otra materia ya más propia de la filosofía política o del derecho político respecto del rol del Estado, ¿no? Pero el rol del Estado necesita financiarse para cumplir las tareas propias del Estado, que es la organización que se da a una comunidad política para los efectos de su seguridad y su desarrollo. Entonces no es un préstamo. El impuesto es una contribución obligatoria que hacen los ciudadanos, los habitantes de un país, bajo determinadas circunstancias para contribuir al financiamiento de las necesidades públicas que tiene el Estado. Por lo tanto, este impuesto, digamos, por supuesto, siendo un impuesto, no es un préstamo, y con eso le contesto, entiendo que a Cristian fue que hizo esa primera pregunta. Ahora, este es un proceso en desarrollo, quiero insistir, porque este es un proyecto de ley que recién fue aprobado en la Cámara de Diputados y tiene todavía una larga tramitación en el Senado, y vamos a ver qué suerte corre ahí, digamos, si se modifica probablemente. En el Senado se le da una vuelta completa a lo que hace la Cámara de Origen, en este caso, que es la Cámara de Diputados, y por lo tanto vamos a ver qué va a salir definitivamente de este proyecto y si van a estar o no los votos para aprobarlo. Respecto de las exenciones, por supuesto, hay muchas cuestiones pendientes en el sistema tributario chileno, yo ya lo he dicho. Está no solo el tema de las exenciones, cuestión que por lo demás se trató en la última reforma tributaria del año 2018-19 con el ministro Briones, y que tal como señalaba yo hace un rato atrás, se hablaba ahí de que en régimen esa reforma tributaria, una reforma tributaria chiquitita a estas alturas, iba a dar 2.000 millones de dólares en régimen. Y ahí se firmó un protocolo con la Comisión de Hacienda del Senado en orden a que se iba a tratar en un plazo prudente el tema de las exenciones tributarias. Bueno, no se trató hasta el día de hoy, no, es un tema pendiente que nunca el gobierno lo colocó y vuelve de nuevo a estar. Entonces tenemos ese tema pendiente. Tenemos el tema de la norma anti-elusión, que se colocó una norma en ese proyecto en su momento, pero que no ha dado los resultados como la gran norma que está, por ejemplo, en la OECD. Entonces tenemos esa cuestión pendiente también. Está pendiente todo lo que son los impuestos a las ganancias de capital, cuestión que no se ha resuelto. El tema del impuesto territorial, el tema del impuesto a las herencias, el tema que yo vuelvo siempre a eso, que es el tema de la integración o desintegración del impuesto de primera categoría, también está pendiente. Entonces hay un conjunto de temas pendientes que hace que el sistema tributario, en mi juicio, chileno tenga un interrogante respecto de cuál va a ser el sistema que nosotros vamos a tener, sobre todo teniendo en cuenta que concordamos mayoritariamente, y se avaló con un plebiscito del 80%, de la necesidad política de hacer una nueva carta fundamental. La Constitución fijar nuevas reglas del juego. Y entonces, si vamos a fijar nuevas reglas del juego en el ámbito político, en el ámbito de los derechos, de la estructura del Estado, de los órganos del Estado,
lo lógico es que pudiéramos también tener un gran acuerdo respecto del sistema tributario que vamos a tener para el siglo XXI, un sistema tributario justo, adecuado, con todos los principios de progresión que corresponde, en orden a que los que tienen más paguen más. Entonces, todo eso es una materia pendiente. Y vuelvo a reiterar que 6.000 millones de dólares de un impuesto por una sola vez va a contribuir a ayudar a los hogares a afrontar los problemas que tiene la pandemia. Pero evidentemente que estamos hablando de algo, de llegar a los estándares de la OCDE respecto de cuál es la base que en definitiva vamos a tener respecto al Producto Interno Bruto, como lo tienen los países desarrollados y del cual Chile estamos muy abajo. Y por lo tanto, yo siento que son temas políticos, fundamentalmente, más que jurídicos y más que económicos, y es lo que tiene que hacer Chile para tratar también de enfrentar cuál es el mundo que viene post pandemia. Porque la pregunta es, ¿qué lecciones nos va a dejar la crisis sanitaria mundial que tenemos? Naturalmente que todos estamos de acuerdo ahora que el rol del Estado en materia de salud es clave. El sector privado no fue capaz de enfrentar esta pandemia ni en Chile ni en el mundo. El Estado fue el que se puso al frente y está logrando entonces salir adelante con todo lo que estamos viendo. Entonces, el rol del Estado post pandemia, el rol de la inteligencia artificial y de la ciencia y la tecnología es lo que viene para el mundo del futuro, con todos los efectos que va a tener en el empleo, en la sustitución de la mano de obra, en el nuevo rol clave que está teniendo China, que pronto probablemente va a ser a lo mejor la primera potencia del mundo. Todo eso viene. Entonces Chile va a seguir con una economía extractivista, digamos, sin ponerle políticas industriales novedosas, nuevas. Vamos a tener un ciclo del cobre muy alto ahora, estamos por sobre los $5 el precio, la libra de cobre. Entonces vamos a tener nuevos recursos. Entonces tenemos tremendos desafíos como país, a mi juicio. Y uno de los desafíos que tenemos, no solo la convención, sino que la contribución de la gente mediante un sistema tributario adecuado para enfrentar los desafíos del futuro. Entonces yo creo que Chile lo que tiene que hacer es levantar la mirada en el horizonte y ver el mundo que viene para que no quedarse atrás, de tal manera que podamos dar una respuesta a las necesidades de la gente, una sociedad más justa, menos clasista, menos racista, menos desigual, menos prepotente, menos abusiva, una sociedad de seres humanos más solidaria, donde dejemos atrás el individualismo y podamos tener entonces un país que nos dé mayor felicidad y que dé ganas de vivir en este mundo. Así que sería mi respuesta, profesor Cristian, a las preguntas que se me han hecho. Muchas gracias, senador Francisco Buenchumilla. Cristian Torres, que había hecho la pregunta respecto de esta suerte de préstamo, nos hace una aclaración y nos pide, por favor, aclarar. Dice, me refería a un préstamo encubierto que se devuelva con futuros beneficios tributarios. ¿Ah? Lo decían en sentido figurado y entendía lo que era el impuesto. Hacemos la aclaración para Cristian Torres, que está siguiendo nuestra transmisión. Bueno, Gracias, tiene razón. claro. Tiene Sí. razón, Cristian, que es una pregunta válida realmente. Puede ser, sí. Sí, sí. No sabemos lo que va a suceder en el futuro. Sí. Profesora Claudia Gómez, por favor, su opinión respecto a estas preguntas que hemos planteado de parte de nuestros asistentes. Gracias a Cristian y a Brian. Son preguntas muy, muy interesantes y que nos llevan a la reflexión de que no es un préstamo, definitivamente, es tomar la responsabilidad sobre los beneficios que ellos han obtenido y de sus fortunas a través precisamente de la misma sociedad a la cual de manera solidaria ellos retornan una parte de las ganancias que han tenido, pero no como aporte, porque un aporte es voluntario. Y si ya estuviera el aporte voluntario, pues ya lo tendrían todas esas familias. Entonces estamos viendo que no va a ser definitivamente como un aporte, sino que tiene que ser como un impuesto. Y la idea es de que, eso contestando a la pregunta de Cristian y contestando a la pregunta de Brian, la idea y lo que yo he pensado es de que no solamente es necesario que
que se les cobre, y lo reitero, a los ricos y a los súper ricos, porque los súper ricos son más ricos que los ricos, entonces los súper ricos tendrían que pagar más. Los súper ricos definitivamente tendrían que pagar más, después los ricos, y así hasta llegar a una base gravable que sea más amplia y que nos dé la oportunidad de vivir mejor todos. Esto es muy importante que se reconozca la labor de las mujeres que están en casa cuidando a ancianos, cuidando a niños y que no reciben un sueldo por eso. Entonces yo creo que es necesario impulsar el desarrollo de la mujer chilena, porque son mujeres y son personas que trabajan y trabajan incansablemente y deberían de recibir algún sueldo que les permita tener mejores condiciones de vida para ellas, para sus hijos y para los abuelos, que ellas son las que cuidan al futuro y lo que es el pasado del país. Entonces creo que eso es algo que se debería de reflexionar. Hay muchos impuestos, hay muchas posibilidades de incrementar los impuestos, pero también hay que tener una estrategia, porque esa estrategia es la que convence a la persona que va a pagar el impuesto. Entonces todos tenemos que ir en la misma dinámica, porque no se trata de enfrentarnos, no se trata de forzar las cosas tanto que se produzca lo que se está produciendo en otros países, lamentablemente, como en Colombia. No queremos llegar a eso, al contrario, construyamos positivamente. Y construir positivamente es tomar cada quien su responsabilidad, no dejarle nada más la responsabilidad al otro, sino que también seamos conscientes que tenemos una responsabilidad. Y empezando desde nuestra casa, empezando desde los estudiantes, desde los hijos, desde los padres, los abuelos, los profesores, todos. Hay oportunidades de incrementar la base gravable, oportunidades de que los ricos paguen en diferentes tramos y no de una sola vez, sino que sea progresivo, que se vaya incrementando poco a poco, de manera que se vaya convenciendo a la gente de que la misma gente vaya viendo que con sus impuestos se están aplicando para vivir mejor todos, tener mejor infraestructura, hospitales, escuelas, aspirar a otro tipo de vida, que eso es muy importante. Eliminar las elusiones fiscales, que es cualquier acción por vías legales para evitar o minimizar el pago de los impuestos. Eliminar o reducir las evasiones fiscales a través de fraudes fiscales y conductas ilícitas, dolosas y culposas. Implementar un sistema de impuesto negativo al ingreso. Ganas mucho, pagas mucho. Y uno tiene que estar consciente. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero si yo me quiero comprar un yate, pues tengo que pagar más impuestos por ese yate, ¿verdad? Eso es lógico. Y realmente no me va a doler tanto, porque si tengo para comprar un yate y mi helicóptero del año, pues entonces es algo que puedo sustentar. Y luego, el sentido del impuesto, el utilizarlo para realmente mejorar y vivir en mejores condiciones todos, y crear un medio ambiente en donde se puedan dar condiciones laborales, educativas, de salud y de la población, en donde la gente también quiera venir al país y se desarrolle todo el área turística, gastronómica, cultural, todo lo hermoso que tenemos, principalmente ofreciendo esa visión de que nosotros mismos nos veamos solidarios y fraternos con la gente. Gracias. Muchas gracias, profesora Claudia Gómez. Queremos de esta forma saludar y agradecer la participación de la profesora Claudia Gómez de la Universidad Católica de Temuco y del senador por la Araucanía, don Francisco Huenchumilla, su participación en este conversatorio organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Y agradecer también a las personas que se conectaron, que nos siguieron tanto por la plataforma Zoom, YouTube, Facebook, y por quienes lo verán en forma asincrónica en otro momento.
queremos finalmente invitarles a visitar periódicamente nuestras páginas politicaspublicas.uct.cl, donde encuentran este tipo de material, papers y otros de interés y actualidad. Y también invitarles a visitar la página nuevaconstitución.uct.cl, donde están sistematizados un conjunto de contribuciones de la Universidad Católica de Temuco en el marco del proceso constituyente. Les agradecemos nuevamente a la profesora, al senador, muchas gracias y que tengan todas y todos muy buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao, adiós.